Dios les bendiga y buenas noches. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A este espacio de compartir con cada uno de ustedes unidos desde casa. Damos gracias a Dios por un día hermoso que nos ha regalado y porque nos da la oportunidad de compartir en esta noche el estudio bíblico que hemos preparado. Un saludo a todos y grandes bendiciones del Señor de parte de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Cupey, y que les habla el pastor Pedro González. Para nosotros es de gran alegría y estamos muy entusiasmados, ¿verdad? En el poder compartir con ustedes en esta noche. Así que esperamos que usted en esta hora haga un alto, un detente un momentito en las cosas que quizás ha estado haciendo. ¿Qué tal si en esta hora usted se acomoda, se sienta tranquilamente para que pueda disfrutar del estudio bíblico que con mucho amor hemos preparado para usted en esta noche? Y si no se puede sentar porque está realizando algún tipo de labor, quizás en la cocina o en algún lugar, pues ponga o el iPad o la tablet o el celular o la computadora, no sé, en un punto bastante cómodo para que mientras continúa quizás realizando esas tareas que está haciendo, pues pueda aprovechar este estudio bíblico que hemos preparado para usted en esta noche. Así que vamos a tener una palabra de oración para inmediatamente pasar con el estudio bíblico que tenemos preparado para esta noche. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh poderoso Dios, por esta hermosa noche que nos regala, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que en esta hora se conectan a la distancia para poder disfrutar, oh Señor, de la gloria de todo aquello que tú has preparado para nosotros en esta noche. Te pedimos, oh Señor amado, que tu presencia sea con cada uno de ellos y ellas, que seas tú acompañándoles en este momento, si hubiese alguna necesidad, alguna situación, oh Padre, por la que mis hermanos y hermanas estén pasando en esta hora, la presentamos delante de ti. Te pedimos, oh Señor, que seas tú dando fuerzas, que tú seas, Señor, fortaleciendo, Señor, a cada una de estas vidas, y que seas tú, Señor, interviniendo con tu poderosa mano y con tu gran misericordia en medio de toda necesidad, oh Señor. Mantenemos en nuestras oraciones, Señor, no solamente a todo el pueblo de Puerto Rico, sino a cada rincón del mundo, Señor, donde en esta hora, oh Padre, Señor, estamos enfrentando esta situación adversa, oh Señor, de esta enfermedad, de este virus, oh poderoso Dios, que de una forma u otra, Señor, trata de robar la paz y la tranquilidad de cada uno de los habitantes, Señor, sobre la faz de la tierra. Señor, te pedimos tu fortaleza, tu dirección. Te pedimos, oh Señor de la gloria, que nos permitas, oh Señor, descansar en ti. Saber, oh poderoso Dios, que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y sabiendo, oh poderoso Dios, que en tus brazos estamos seguros y seguras. Señor, ahora ponemos este estudio bíblico delante de ti. Te pedimos, oh Señor, que seas tú hablando, que seas tú glorificándote en todo lo que hagamos y que podamos en medio de todo lo que discutamos, Señor, podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a comenzar el estudio bíblico de esta noche. Siempre hay un espacio, ¿verdad? Aunque mañana va a haber servicio de oración, al final vamos a tener los anuncios, pero siempre hay espacio. Si hay alguna petición, ¿verdad? Especial en esta hora, siempre tiene la oportunidad de escribirlo. Yo les recomiendo que si tienen alguna petición desde tempranito, ¿verdad? Desde que comienza este estudio, esta transmisión, usted rápidamente vaya a los comentarios y lo escriba rápidamente, porque hay veces que estamos ya al borde, ¿verdad? Al final de la transmisión y nos llegan algunos comentarios pidiendo oración, pero pues obviamente no nos da el tiempo, porque ya estamos prácticamente cerrando la transmisión. Así que le aconsejo que desde tempranito, aunque al final es que vamos a mencionar cualquier tipo de petición especial que necesite ser presentada, les recomendamos que desde tempranito usted le escriba. Nuestra querida esposa llamada Josie está allá, ¿verdad?, en los controles, y ella está monitoreando toda la transmisión, así que ella irá anotando toda petición que usted pueda enviar en esta hora. Así que lo puede enviar y lo anotaremos, y al final, ¿verdad?, ya al borde de esta transmisión haremos mención y oraremos por cada una de estas peticiones. En esta hora queremos traer un estudio bíblico. Lo estuvimos mandando a la promoción hoy durante el día por los diferentes grupos, por los diferentes medios, por lo cual realizamos estas transmisiones. Y es sobre las bienaventuranzas, ¿okay? Hace un tiempito Josie me había mencionado sobre este particular y posteriormente alguien más me lo mencionó, así que
definitivamente entendimos que era del Señor, ¿verdad? Este estudio, porque por diferentes canales me fueron preguntando sobre este tema. Además de que es un tema que es muy, muy apasionante y que de una forma u otra es muy pertinente para la situación que estamos viviendo en esta hora también. Así que vamos a pasar en esta hora a este estudio. Es mucha información. Esperamos, ¿verdad?, ser lo mejor posible, los mejores mayordomos en cuanto al tiempo para aprovechar toda la información que vamos a cubrir en esta noche. Así que manténgase atento. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, de la misma manera lo puede escribir en los comentarios aquí en este live, que también yo sí con mucho gusto tomará nota y nos hará llegar cualquier duda, pregunta o aportación que usted tenga en esta hora. Así que vamos a comenzar de inmediatamente para ir ubicándonos en el estudio bíblico de esta noche. Vamos a comenzar con lo que son lo que es la bienaventuranza, ¿verdad? Porque siempre hablamos de este término y es bueno ir más o menos definiendo a qué se refiere cuando habla de la bienaventuranza o las bienaventuranzas, en el caso, ¿verdad?, de los pasajes que vamos a estudiar, que es en el libro de Mateo y de Lucas, y que más adelante vamos a estarlo leyendo, pero queremos hacer algo a modo introductorio porque es importante entender ciertas cosas antes de entrar al pasaje de lleno, ¿verdad?, que vamos a estar cubriendo durante esta noche. La bienaventuranza, que también es conocida como un macarismo, más adelante vamos a explicarlo a qué se refiere cuando decimos un macarismo, ¿verdad? Es en la Biblia un género literario. O sea, las bienaventuranzas son un género literario con más de un centenar de ejemplos, ¿verdad?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando decimos que es un género literario, es lo mismo que cuando hablamos de los salmos, cuando hablamos de escritos apocalípticos, son géneros literarios. Significa que son escritos que tienen una estructura definida y que varias personas, en este caso nuestro, ¿verdad?, en la Biblia, pero también fuera de la Biblia, varias personas han utilizado esta estructura, ¿verdad?, para tratar de llevar un mensaje en un momento dado. Así que es un género literario. Es importante entender esto porque no es que simplemente Jesús, ¿verdad?, se sentó o se paró en el lugar donde dijo las bienaventuranzas a comenzar a pronunciarlas, ¿verdad?, porque le pareció bonita la palabra, ¿verdad?, bienaventurados, sino porque es un género que ya existía y que era utilizado en muchas circunstancias, muchos en el Antiguo Testamento y muchos también en el Nuevo Testamento. De hecho, para tener una idea, vamos a mencionar algunos, ¿verdad? Pues y me voy a tomar el tiempo de mencionar algunos, ¿verdad? Para que usted vea que esto de la bienaventuranza, aunque muchas veces lo ubicamos, ¿verdad?, con ese sermón que realizó Jesús, se da a lo largo de toda la Biblia y durante gran parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Si analizamos, por ejemplo, el Salmo 1, los versículos 1 y 3, los versículos del 1 al 3 del Salmo 1, dice de la siguiente manera, a mí si le suena parecido, ¿verdad?, o familiar. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Okay? Y lo que creo que usted por ahora, ¿verdad?, en los ejemplos que voy a estar dando al principio, usted se dé cuenta cómo comienza este escrito. Bienaventurado el hombre. ¿Okay? De la misma forma en que Jesús, ¿verdad?, en su sermón comenzaba en varias ocasiones a decir bienaventurado, este Salmo 1 en sus primeros 3 versículos comienza de esa misma manera, bienaventurado, porque es parte del mismo género que estaba utilizando Jesús. ¿Cómo es la estructura de este género? Más adelante lo vamos a estar tocando. Pero otro ejemplo, en el Salmo 112, los versículos también del 1 al 3, pero del Salmo 112 dice dichoso. Y cuando habla de dichoso, habla de bienaventurado. Es cuestión de la traducción, ¿verdad?, de cómo se tradujo del hebreo o del griego. ¿Ok? Y eso también lo vamos a tocar más adelante. Pero en este caso dice la versión que estoy leyendo, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud.
Su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Dichosos, comienza, ¿verdad?, este salmo a expresarse, que es un sinónimo, ¿verdad?, en el caso de la traducción, de bienaventurado también. Otro ejemplo lo encontramos también en otro salmo, el Salmo 119, un salmo muy largo. El Salmo 119, también en los primeros 3 versículos. Y fíjense que en muchos de los que ejemplos que estamos tomando como salmos, son los primeros versículos, porque ese aspecto de la bienaventuranza es como una introducción para comenzar a decir varias cosas. Eso lo vamos a ver más adelante también. Dice, como estaba mencionando, el Salmo 119, del 1 al 3, dice de la siguiente manera: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. De la misma forma comienza dichosos o bienaventurados. Otro ejemplo está en el Salmo 128. También los primeros 3 versículos, para que usted vea que es una estructura bastante consistente. El Salmo 128, los primeros 3 versículos dice: dichosos o bienaventurados todos los que honran al Señor. Dichosos los que van por sus caminos. Dichosos serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. La misma estructura que estamos hablando de las bienaventuranzas. Y el Salmo 146 también, el versículo 5, comienza de la misma manera: dichosos o bienaventurados los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor. Estoy dando muchos ejemplos, porque yo quiero que usted se dé cuenta que no es una estructura extraña. Es una estructura muy típica y que se utiliza en más ocasiones de las que muchas veces nosotros ponemos atención cuando hablamos de las bienaventuranzas. Dice, ya no en los Salmos, sino en el libro de Proverbios, allá en el capítulo 3, versículo 13, dice: dichoso el que haya, o bienaventurado, el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Y hay otro proverbio, el proverbio 8, versículo 34, dice: dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. ¿Ok? Y saliendo ya de lo que son los libros sapiensales, que son los de los Salmos y son los de los Proverbios, también tenemos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 30, versículo 18, dice: por lo tanto el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo. Y escuche bien: dichosos todos los que confían en Él. Y también hablando de otro profeta, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 7 y 8 dice: pero bendito, cuando hablamos de bendito, también en la traducción es un sinónimo de bienaventurado. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuándo llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Pero bendito, pero bienaventurado el hombre, comienza este pasaje. Y para no dejar de dar un ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, en su capítulo 20, versículo 29, dice: Jesús le dijo: Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es la misma línea, ¿ok?, de las bienaventuranzas. No vamos a seguir dando ejemplos. Di bastantes ejemplos porque quiero que usted esté claro lo mucho que se utiliza. Y hay muchos ejemplos más, pero quise usar solamente esto, ¿verdad?, para que usted tenga una idea de la cantidad de ejemplos que hay en la Biblia sobre lo que son las bienaventuranzas como género literario. Hay dos
Pasajes que no vamos a leerlos ahora porque son parte del estudio de las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero que simplemente vamos a mencionar que también obviamente hablan de las bienaventuranzas, que es el Evangelio de Mateo en su capítulo 5 del 3 al 12, que es obviamente las bienaventuranzas de las que estamos hablando de Jesús en esta noche, y la versión de ese mismo pasaje pero en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 del 20 al 26 también, obviamente en otra forma, ¿verdad?, que está escrita, pero también sobre la misma circunstancia cuando Jesús dijo las bienaventuranzas. Mire, las bienaventuranzas tienen antecedentes en escritos de otros pueblos, no solamente pasaba en el pueblo hebreo, era un género literario utilizado más allá del pueblo hebreo, en especial de Egipto. Se recurre a este género para expresar una felicitación a las personas que por tener una dada cualidad o por mantener una forma de conducta grata, están relacionados con Dios, a quien se identifica bíblicamente como el dador de la vida y de la felicidad. O sea que cuando estamos hablando de una bienaventuranza, lo que está diciendo esta bienaventuranza es que esa persona a la cual se está refiriendo tiene una cualidad especial. Tiene una cualidad que es digna de admiración, es una cualidad que de alguna forma merece una felicitación, merece de alguna forma u otra la felicidad de esa persona, por lo cual se le llama bienaventurado o bienaventurada, ¿ok? En cuanto a la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos de la bienaventuranza, cuando en la Biblia se proclama una bienaventuranza o su opuesto, porque también, al igual que hay bienaventuranzas, también hay maldiciones, ¿verdad? Lo que se busca pronunciar cuando se habla de una bienaventuranza, que es una bendición, o cuando se habla de una maldición, ¿verdad? No se busca pronunciar ni una bendición que proporcione felicidad a la persona que se dice bienaventurado, ni una maldición que produzca infelicidad a esa persona. No es lo que se busca cuando se pronuncia eso en la Biblia, sino que se está exhortando sobre la base de la propia experiencia de felicidad, ¿ok? Como quien dice, o sea, esa persona, su propia conducta, la forma como vive, la forma como se maneja esa persona, esa propia conducta es la que le cataloga para que sea bienaventurado, no porque se esté bendiciendo o maldiciendo a la persona, sino porque la propia conducta de la persona lo está cualificando, ¿verdad?, para que viva una experiencia de felicidad, ¿ok? Y por seguir los caminos que conducen a esa felicidad es lo que está queriendo decir cuando se le llama bienaventurado. Es una forma de cualificar a la persona. ¿Por qué se está cualificando? También vamos a hablar más adelante sobre eso. Claro, este género fue evolucionando a través del tiempo, ¿no? Cuando llega el tiempo de Jesús, cuando Jesús dice sus bienaventuranzas, este género ya tenía muchos años, y al igual que muchos otros géneros fue evolucionando en su desarrollo a lo largo de la historia. Este género literario experimentó una evolución lenta a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fue cambiando poco a poco. Así, el centro de atención de las bienaventuranzas cambió paulatinamente, o sea, poco a poco, de los bienes meramente terrenales a los llamados bienes eternos. En un principio, en otras palabras, cuando se hablaba de las bienaventuranzas, se trataba de una forma u otra, ¿verdad?, de hablar sobre ese bienestar material que la persona tenía o podría tener en un momento dado, ¿verdad? Una buena familia, una buena esposa, un buen hijo, buenas posesiones, grandes tierras. Eso poco a poco fue evolucionando hasta el punto, especialmente cuando llega el tiempo de Jesús, donde realmente el efecto el propósito de la bienaventuranza, más que el aspecto físico, era el aspecto espiritual, el aspecto eterno, ¿verdad? Más allá de las posesiones. Claro, siempre, aunque ya se le estaba dando énfasis al aspecto eterno, al aspecto espiritual, siempre hay rasgos del aspecto físico, siempre van a estar ahí, y también los vamos a estar mencionando en algunos ejemplos que daremos más adelante. ¿Ok? Vamos a buscar el origen de esta palabra bienaventurado, de este término. El término bienaventurado se reserva en una primera etapa a los dioses, desde la perspectiva de los griegos, ¿verdad?, para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. O sea, muchas veces se hablaba en la cultura griega, se hablaba sobre los dioses como seres bienaventurados porque no tenían que padecer lo que los seres humanos padecían en la tierra. En ese sentido eran bienaventurados porque no pasaban frío, hambre, calor, necesidades, situaciones difíciles, no tenían que vivirlas como las tenían que vivir los seres humanos. Así que en el origen griego, cuando se utilizaba esta palabra, era dirigida
referida a los dioses mitológicos que tenía esta cultura, ¿ok? Y el término que se utilizaba era el término, ¿verdad? En griego, para hablar de bienaventurado, era el término Macarios. Macarios, ¿ok? Cuando se hablaba de bienaventurado, se hablaba de Macarios. Y Macarios, el significado de esta palabra en griego es bendito, ¿ok? Bendito. Pero en términos generales, una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial. Así vamos a hablar de la estructura, ¿ok? Hay una expresión al principio, ¿verdad? Que es, como vimos en la mayoría de los ejemplos que tomamos, que comienza diciendo bendito, dichoso o bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado. Siempre comenzaba, ¿verdad? Este tipo de estructura. Y ese comenzar de bienaventurado o bendito o dichoso viene del hebreo, que es arre, ¿ok? Y también viene del griego, que es Macarios, dependiendo, ¿verdad?, el escrito que se estaba leyendo de acuerdo al género. Si era un escrito griego o en hebreo, pues se comenzaba siempre con el término asre o con el término Macarios, ¿verdad? Que se puede traducir, cuando hablamos de Macarios, se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, y que califica al poseedor, a aquel que se está diciendo bienaventurado, poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Cuando a una persona se le decía bienaventurado o bienaventurada, lo que se estaba diciendo en otras palabras es que esa persona es o era digno de ser feliz. Era digno de ser feliz, como dije al principio, por las cualidades que esa persona tenía en ese momento. Esas cualidades lo calificaban para ser una persona digna de ser feliz, ¿ok? En esa misma estructura, como dije, comienza con el término asre o el término Macarios, ¿verdad? Diciendo bienaventurado, tal cosa, ¿verdad? En muchos casos se le añadía a ese término inicial, bienaventurado, tal cosa, se le añadía una segunda fase, un segundo miembro a esa expresión, ¿verdad? Que esa segunda parte de esa bienaventuranza, que comenzaba con eso mismo, con bienaventurado o bienaventurada, esa parte se le añadía una segunda parte, que esa segunda parte podía estar en tiempo presente o podía estar en tiempo futuro, o simplemente no aparecía esa parte porque estaba implícito lo que quería decir. No se me asuste, no se me confunda si no, ¿verdad? Si ve que no está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo sé que esta parte es un poco complicada, pero la vamos a ver con ejemplos para que usted entienda de lo que estamos hablando, ¿ok? Lo importante que yo creo que usted vaya entendiendo hasta ahora, que cuando hablamos de una bienaventuranza, comienza diciendo bienaventurado tal, 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 tal. Esa es la primera parte. Y después viene la segunda parte, que es la que estamos hablando, que esa segunda parte, ¿verdad?, va a estar en presente o en futuro, o simplemente no va a existir esa segunda parte, porque ya el significado de ser esa persona bienaventurada está implícito en la misma oración. Vamos a verlo por ejemplos, para que se vea un poco más claro. Si está en tiempo presente, ¿ok? Si está en tiempo presente, indica la razón por la cual esa cualidad, ¿verdad?, de esa persona que es bienaventurada, ¿cuál es la razón o la cualidad que hace feliz a esa persona? Y vamos a coger un ejemplo, ¿verdad? Vamos a coger el Salmo, que ya lo leímos ahorita, el Salmo 1, los primeros 3 versículos. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Hasta ahí es la bienaventuranza. O sea, la primera parte de la bienaventuranza. Bienaventurado el hombre, todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que no esté en compañía de malvados, que no se detiene a hablar con pecadores, ¿verdad? Y termina diciendo, ¿verdad? Y que de día y de noche medita, ¿verdad?, en la palabra, ¿ok? Bienaventurado esa persona. Y aquí viene la segunda parte, que es la que estamos proyectando ahora y que usted está viendo en su pantalla, que es la parte que está subrayada. Dice, ya dijimos la bienaventuranza, la primera parte de la bienaventuranza. La segunda parte, que en este caso está en presente, dice, ese hombre, el bienaventurado, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Déjeme resumirlo. Primera parte, esta bienaventuranza, la segunda parte está en presente. Primera parte, bienaventurado el hombre que hace las cosas como tiene que hacerlas, según Dios quiere que las haga. Vamos a resumirlo. Bienaventurado el hombre que hace las cosas como Dios quiere que las haga. ¿Por qué? En presente, porque ese hombre va a prosperar.
¿Me está entendiendo hasta ahora? ¿Okay? En dos partes está bienaventuranza. Bienaventurado identifica al bienaventurado. Bienaventurado es esta persona que tiene estas cualidades. Segunda parte, en presente, no en futuro, porque esta persona prospera. ¿Por qué es importante sobre el tiempo si está en futuro o está en presente? Y vamos a dar un ejemplo de futuro. Porque dentro de las bienaventuranzas es interesante el ver que hay ciertas personas que por sus cualidades van a gozar de unos beneficios en el presente. Pero hay otros casos donde esa persona bienaventurada, que tiene esas cualidades que le agradan a Dios, tendrá unos beneficios, pero no en el presente, sino en el futuro. ¿Okay? En este caso del Salmo 1, los primeros 3 versículos que estamos dando como primer ejemplo, esta persona dice que va a prosperar en el presente, está en el presente. Claro, cuando decimos que va a prosperar, no seguida, ¿verdad? La mente quiere irse en el aspecto material y en el aspecto monetario, de propiedades, que en algunos casos sí puede ser, pero no necesariamente tiene que ser en el aspecto material. Hay muchas áreas en las cuales el ser humano puede prosperar y no tiene que ser material necesariamente. ¿Okay? Puede ser una de las formas, pero no es la única, no es exclusiva la forma material. Lo importante es que esta bienaventuranza, que como primer ejemplo del Salmo 1, versículos del 1 al 3, está diciendo que el hombre es bienaventurado, el hombre que cumple con esas condiciones que acabamos de leer, y que ese hombre va a prosperar. ¿Ok? Ahora, escúchame bien, porque hay veces, ¿verdad?, que más que interpretar, forzamos la interpretación. Significa que la persona bienaventurada tiene unas cualidades, y como resultado de esas cualidades va a haber un resultado en el presente. Eso puede parecer igual, pero no es lo mismo que esa persona bienaventurada va a tener unas cualidades, y tiene esas cualidades porque lo está haciendo con el propósito de poder obtener el resultado en el presente. O sea, no, yo voy a ser bienaventurado porque yo voy a hacer todas estas cosas para que el Señor me prospere. No funciona así. No funciona de esa manera. No es que yo voy a cumplir como un checkmark, ¿verdad? Un thing to do, cosas que tengo que hacer, ir marcando. Yo voy a hacer todo esto para clasificar como bienaventurado, y el resultado final es que yo voy a obtener esto en mi presente. No funciona así. Es que la persona de por sí, en su naturaleza, tiene ese comportamiento porque desea agradar a Dios, que es el propósito principal, el agradar a Dios, el serle fiel a Dios. Y obviamente como resultado va a haber unas consecuencias, pero la consecuencia no puede ser la razón por la que el ser humano actúa, porque entonces se convertiría en un intercambio. ¿Usted me entiende? ¿Me sigue? O sea, hay que ser muy cuidadoso. ¿Okay? Ya cogimos este ejemplo de presente, pero como dijimos, también hay algunos bienaventuranzas donde la segunda parte no está en presente, sino que está en futuro. ¿Okay? En este caso indica las consecuencias que se siguen o que se seguirán de la posesión de la cualidad de la cual estamos hablando. Entre ellas se destacan las que utilizan la palabra ¿por qué? Como inicio de la segunda parte, y que se considera literalmente más lograda, como por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, ¿verdad? Porque los ejemplos dicen más que 1000 palabras. Vamos a coger el caso de Mateo, capítulo 5, versículo 7, que es una de las que es parte de más adelante vamos a estudiar completo en las bienaventuranzas que dijo Jesús. Mateo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos. Ya identificó quiénes son los bienaventurados, quiénes son los dichosos, quiénes son los que merecen ser felices, ¿verdad? Como por sus cualidades. El bienaventurado son los bienaventurados son los misericordiosos. Segunda parte: porque ellos alcanzarán, futuro, alcanzarán misericordia. ¿Ok? En este caso, la cualidad de ser misericordioso que tiene el bienaventurado le va a traer unas consecuencias, pero no especifica que en el presente, sino en el futuro. ¿Ok? A ellos alcanzarán, futuro, misericordia. Ya vamos viendo, ¿verdad? Que ya tenemos, claro, los dos ejemplos. En cuestión de la estructura, tenemos la estructura que habla primero del bienaventurado, identifica quién es el bienaventurado. Siempre la bienaventuranza va a comenzar así, y tenemos la segunda parte que puede variar en 3 formas: o en pasado, diciendo cuál va a ser el resultado, ¿verdad?, de ese bienaventurado; en futuro, que dice cuál va a ser la consecuencia en futuro por el comportamiento, por la forma de actuar de esa persona bienaventurada;
Y está la tercera opción, que es la que vamos a coger un ejemplo ahora, ¿ok? Y es cuando la consecuencia no está ni en pasado ni está en futuro, pero no está en presente ni está en futuro, sino que está implícita, ¿ok? Es que en este ejemplo, la segunda parte simplemente no existe, no está escrita. Se implica algo al uno leer la bienaventuranza. Por ejemplo, y vamos a coger en este caso el Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 29. Dice, bienaventurados los que han visto y han creído. Punto. Implícitamente uno entiende que esa acción, ¿verdad? De creer sin ver es una acción buena, positiva a los ojos de Dios. Y por lo tanto no se da ningún detalle de que vamos a recibir nada. Simplemente la acción de por sí es buena. Y está implícito, ¿verdad?, que va a tener buenas consecuencias, pero no porque se enumeran, no porque están en presente, no porque están en futuro, sino porque simplemente la persona bienaventurada entiende que es lo correcto y que eso agrada a Dios. Punto. Se acabó. ¿Ok? Repasamos nuevamente. Cuando hablamos de bienaventuranzas, hablamos de la primera parte, se menciona a la persona, se menciona y se describe en cierta medida a la persona bienaventurada, y la segunda parte que puede estar hablando en presente sobre la consecuencia de la forma de actuar de esa persona bienaventurada, o puede estar en futuro, qué le deparará el futuro a esa persona que actúa de la forma como para llamarse bienaventurada. Y está la tercera opción, que es cuando está implícito, simplemente esa segunda parte no existe y se queda con la primera parte de bienaventurado, porque se entiende que está más que claro y que no hay que darle explicación de lo que va a pasar ni en presente ni en futuro, porque la acción de por sí se entiende que es buena. Se acabó. ¿Ok? Seguimos. Vamos a explicar algo que yo entendí que es muy importante explicar, porque muchas veces cuando hablamos de las bienaventuranzas de Jesús, que aparecen, como dije al principio, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, cuando hablamos de las bienaventuranzas de Jesús, siempre nuestra mente se va al sermón del monte. Y muchas veces tomamos como sinónimo el sermón del monte y las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque es el momento donde nuestra imaginación, ¿verdad? Visualizamos a Jesús subiéndose ese monte y esa gran multitud debajo, y Él comienza con las bienaventuranzas y asociamos las bienaventuranzas con el sermón del monte, ¿ok? Eso puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ok? Y vamos a explicarlo ya mismito. Pero primero vamos a ubicarnos en ciertos detalles que son muy interesantes en cuanto al Sermón del Monte. En Mateo, en la versión del Sermón del Monte de Mateo, allá en el capítulo 5, comenzando en el versículo 1, establece que ese sermón se realiza en un monte. Como muy bien dice el título, ¿verdad? Dice en ese mismo pasaje de Mateo 5.1, cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Pero es interesante que cuando vemos la versión de ese mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 6, versículo 17, en lugar de referirse a un monte, se refiere a un llano. Dice en este pasaje de Lucas 6.17, dice, Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. Aquí se plantea que este sermón no fue en un monte, sino que fue en un llano donde se puso a decirlo. Claro, si usted busca un poquito más atrás este mismo pasaje de Lucas, va a encontrar que de donde viene Jesús en ese momento era un monte que estaba orando. Allí es que él escoge a los 12, ¿verdad?, apóstoles que selecciona entre todos los discípulos, escoge a los 12, y ahí él desciende del monte, y descendiendo del monte es que entonces él da este sermón y dice que está en el llano. Así que realmente este detalle no le quita ni le añade al pasaje, ¿verdad? El sermón es una pieza maravillosa, hermosa, con un gran mensaje para nosotros, ya sea que estuviese en un monte, estuviese en un llano. Pero es bueno siempre estos detalles tenerlos claros. Quizás cuando Lucas escribió las fuentes que tenía, de una forma u otra, se referían más bien cuando él estaba descendiendo del monte, y quizás en la fuente que tenía Mateo, pues estaba hablando ya desde el monte, cuando estaba arriba. No importa, estos realmente son detalles que no le quitan ni le añaden realmente, pero sí es bueno tenerlos claros, porque como he dicho en estudios anteriores, puede haber variaciones, ¿verdad? Tenemos que entender, y lo he dicho en otros estudios anteriores, que cuando estos escritores realizaron estos escritos,
es a una distancia grande en cuestión de tiempo de cuando se escribió, así que por lo tanto puede haber algunas diferencias en algunos detalles, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Ok? Seguimos. Ok. Las bienaventuranzas son parte, realmente. O sea, cuando decimos confundimos que las bienaventuranzas y el sermón del monte es lo mismo, realmente hay una confusión porque realmente las bienaventuranzas son parte, son realmente el inicio de un largo sermón que realiza Jesús y que se registra tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas. ¿Ok? Las bienaventuranzas es el inicio del sermón realmente, es el inicio. Es interesante porque, y lo vamos a ver en una tabla que tengo más adelante, en el Evangelio de Mateo, este sermón, no la bienaventuranza, sino el sermón completo, que comienza con las bienaventuranzas, le toma prácticamente 3 capítulos a Jesús. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. 3 capítulos realizando este sermón. Y en el caso de Lucas, él comprime un poco este sermón, toma ciertos puntos que toca Mateo, pero no los toca todos y los resume todo en un solo ni en un capítulo, en menos de un capítulo. En el capítulo 6, de los versículos 20 al 49, él resume de una forma un poquito más condensada el sermón que realizó Jesús en el monte. Vamos a verlo de una forma ¿verdad? Más visible, ¿verdad? Para poderlo visualizar mejor. Esta tabla que usted está viendo, que tiene el contenido del sermón del monte, si usted se fija, al principio de la tabla aparece el capítulo 5 con las bienaventuranzas. ¿Ok? Ahí está comenzando Mateo y Lucas también, ¿verdad? Pero Lucas comienza en el capítulo 6. Lo primero que se pronuncia, como dije ahorita, en el sermón del monte, son las bienaventuranzas. ¿Ok? Que tanto Mateo como Lucas las cubren, a ambas. ¿Ok? Con ciertas, ¿verdad?, variaciones en cuanto a ciertas cosas que Lucas no toca, pero ambos tocan las bienaventuranzas. Luego de que ambos tocan en sus respectivos libros las bienaventuranzas, más adelante, y se va a dar cuenta en la tabla que tiene, todo lo que está en rojo, en letras rojas, es lo que tanto Mateo como Lucas lo mencionan en sus evangelios. Lo que está en negro, que no está en rojo, es que solamente es Mateo el que lo toca. Por eso es que el sermón del monte de Mateo es mucho más extenso. Miren, en el capítulo 5, el sermón del monte comienza con las bienaventuranzas. Después habla de la sal y la luz de la tierra. Después dice que cuando Jesús habla que no vino a abrogar la ley. Luego Jesús habla sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza, sobre los enemigos. Ahí termina prácticamente que en ese sobre los enemigos, tanto lo toca Lucas como Mateo. Ahí comienza Mateo en el capítulo 6, en el mismo sermón, a hablar sobre el ayudar al necesitado, sobre la oración, sobre el ayuno, habla de dónde están realmente los tesoros del ser humano, de la lámpara del cuerpo, que son los ojos, de la riqueza y el afán. Ahí cambia el capítulo 7 y habla de no juzgar para no ser juzgado, que lo toca tanto Mateo como Lucas. Luego habla de pedir, buscar y llamar. Más adelante habla de la puerta estrecha, que yo sé que usted debe recordarlo. Ya más adelante habla del fruto, los frutos buenos y los frutos malos que puede tener el ser humano, y eso lo toca tanto Mateo como Lucas. Después habla lo que es necesario para entrar al reino. Luego habla de los 2 cimientos, que tal lo toca Mateo y Lucas, y luego habla de la autoridad, que es un cierre ya, ¿verdad? De la autoridad que la gente veía en Jesús, luego de escucharlo decir todo este sermón. Mire, yo hice esta tabla, y yo sé que se ve larga, pero lo hice con toda intención. Mire, cada uno de estos puntos, en una iglesia de nuestro tiempo, en un pastor de nuestro tiempo, cada uno de esos puntos es una predicación. Es una predicación. Donde normalmente un pastor puede estar media hora, 45 minutos, depende, ¿verdad? Si el pastor habla mucho, habla poco, puede estar media hora, 45 minutos, a veces hasta una hora, hablando sobre uno de esos puntos que están en esa tabla. Jesús los cubrió todos, 22 puntos diferentes, en un solo sermón. Lo interesante de todo esto es que la gente no se fue, se quedó allí. Eso habla mucho de la capacidad de Jesús como predicador para mantener la atención de esa gente que estaba allí. Ese sermón tiene que haber sido extenso, porque por más que se resumiera, de hecho, cuando usted lo lee en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, yo estoy seguro que Mateo lo que está haciendo es un resumen. No puso palabra por palabra lo que Jesús dijo, porque imagínense, haría falta otra Biblia para llenar todos los detalles que quizás él dijo en ese sermón. Extenso, muy, muy extenso, ¿ok? Ahora sí, a la luz de todo esto, vamos a tocar entonces las bienaventuranzas de las que habla Jesús
en ese sermón del monte o en ese sermón del llano, como usted quiera, ¿verdad?, visualizarlo, que cubre uno Mateo y, el otro y por otro lado lo cubre Lucas. Vamos a hablar ahora sí de las bienaventuranzas que menciona, ya que tenemos claro la estructura de cómo son esas bienaventuranzas. Vamos a ir bienaventuranza por bienaventuranza según Jesús la fue diciendo dentro de ese sermón. Y vamos a ir viendo qué tiene que decirnos a nosotros en esta hora esas bienaventuranzas que Jesús le dijo al pueblo en ese momento. Vamos a hacerlo de esta manera. Usted tiene en su pantalla ahora mismo 3 columnas. Una tiene las bienaventuranzas desde la perspectiva como escribió Mateo. Y tiene en la columna del medio las mismas bienaventuranzas, pero desde la perspectiva que lo escribió Lucas. Y en la tercera columna, que también lo escribió Lucas, habla de la maldición, porque en la versión de Lucas, y lo mencionamos en la estructura cuando hablábamos antes de bienaventuranzas, que el opuesto a la bienaventuranza sería la maldición. En el caso de Lucas, en su versión de las bienaventuranzas, luego de que él enumera las bienaventuranzas que él quiere mencionar, ¿verdad?, en ese escrito, posteriormente ya en los versículos del 24 en adelante, él menciona también no solamente sobre las personas que son bienaventuradas, ¿verdad?, que son benditas, que son dichosas, ¿verdad?, sino que del versículo 24 en adelante habla de las personas que, teniendo unas cualidades totalmente opuestas a los que son bienaventurados, pues obviamente en lugar de ser beneficiarios de bienaventuranzas, serán depositarios de una maldición, prácticamente. Vamos a ir leyendo poco a poco para ir entendiendo esto, ¿ok? Vamos a comenzar por la primera bienaventuranza que pronuncia Jesús allí en el Sermón del Monte o del Llano, como usted quiera entenderlo, que se encuentra en el caso de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es interesante porque en esta versión de Mateo, cuando dice los pobres de espíritu, la palabra en griego que utiliza para pobres se puede traducir también como mendigos. ¿Okay? Y una persona que es un mendigo desde la perspectiva espiritual, se puede interpretar como una persona que realmente es humilde, porque reconoce esta persona que necesita en su vida, espiritualmente hablando, de la presencia de Dios. Que espiritualmente entiende que es pobre porque no puede espiritualmente sostenerse por él o por ella misma, sino que necesita de la fortaleza espiritual de Dios. Así que cuando Mateo habla de los pobres de espíritu, se está refiriendo a la persona que es humilde, que reconoce su limitación, que reconoce, ¿verdad?, su falta de capacidades en muchas áreas en su vida. Y dice que esta persona que es humilde, que es pobre de espíritu, que es humilde, dice que esta persona, dice porque de estas personas, de este bienaventurado, de este pobre de espíritu, de esta persona humilde, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que lo que hablamos al principio de estructura, la segunda parte de esta bienaventuranza está en presente. De los humildes, pobres de espíritu, de los humildes, en presente es el reino de los cielos. En presente, no en futuro. Es importante entenderlo porque podemos pensar muchas veces que yo soy humilde, ¿verdad? Y cuando yo me muera iré al cielo. Sí, perfecto, todo eso muy cierto, no hay problema con eso. Pero lo que dice esta bienaventuranza, más allá de que yo cuando muera por ser una buena persona, por haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, por todas estas cosas, que más allá de yo ir al cielo como consecuencia de la forma como yo viví, es importante entender que desde hoy, desde ya, esa persona es dueña del reino de los cielos. Y cuando digo dueña es que ya pertenece al reino de los cielos. De hecho, es interesante porque en la versión de Lucas, que está ahí al lado, dice que esa persona pertenece al reino de Dios, no de los cielos. Es importante entender algo. O sea, Dios es soberano ya hoy. No es que Dios, ¿verdad?, cuando vayamos al cielo y estemos en su presencia, entonces Él va a tener control de todas las cosas. Hoy
Hoy mismo ya Dios es soberano, ya su reino está sobre nosotros. Si hay ciertas cosas que están pasando en la sociedad que vivimos, que claro, no son voluntad de Dios y no son el propósito de Dios, son más bien consecuencias de nuestras decisiones como humanos que hemos tomado, ¿verdad? Y que muchas veces nos equivocamos. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, ya está vigente. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Somos parte de ese reino ya, no en el futuro. Desde ya somos parte de ese reino. Y es interesante porque la versión de Mateo habla de los pobres de espíritu, hablando de la gente humilde. Pero cuando vemos la versión de Lucas, es interesante porque dice que Jesús miró a sus discípulos y dijo: bienaventurados ustedes los pobres. Punto. Y de acuerdo a la definición que dijimos al principio, estamos diciendo que los pobres son bienaventurados. Dice, pero pastor, es que el ser pobre no tiene ¿verdad? Ninguna cuestión espiritual. Es una cuestión más material. Yo soy pobre porque no tengo los recursos, porque no tengo suficiente dinero, no tengo quizás un techo donde vivir, no sé. Yo soy pobre, usted me entiende muy bien, usted conoce gente pobre, especialmente gente que a veces que son deambulantes, no tienen ningún tipo de posesión. Una persona pobre es que no tiene recursos materiales. Y dice que el pobre, y dice la versión de Lucas, el pobre es bienaventurado. ¿Y cómo podemos entender eso? Mire, porque no es ser pobre porque simplemente no tengo dinero. Es porque dentro de mi escasez yo escojo cómo ser pobre. Yo puedo no tener control puedo ser pobre materialmente hablando y yo no tengo control de eso. Quizás sí por alguna mala decisión, pero quizás por las circunstancias que me llevaron a esa pobreza. Nací dentro de un ambiente donde pues no tenía los recursos. Quizás yo no tenga el control de yo tener o no tener recursos materiales, de ser pobre. Pero si yo escojo como yo soy pobre, yo puedo escoger dentro de mi pobreza mantener mi mirada en el Señor. Yo puedo dentro de mi pobreza saber cuál es mi norte, hacia dónde yo voy. Yo puedo dentro de mi pobreza ser una persona de bien. Y aquel que escoge, siendo pobre, saber vivir como pobre, es bienaventurado. Yo lo decía Pablo en un momento dado, ¿verdad? Yo he sabido, ¿verdad?, vivir en la escasez y en la abundancia. O sea, no es cuestión de que tengo abundancia o tengo escasez. Es que él aprendió. Tenemos que aprender a vivir, sí en la abundancia, pero también en la escasez. Tenemos que aprender a vivir. Y si somos pobres, pues aprender a vivir como pobres. Y si el Señor en su misericordia quiere proveernos más adelante muchos recursos, amén. Pero si no llegan esos recursos, yo tengo que aprender a vivir aún así, aferrado al Señor. Para entonces yo ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Y la maldición que menciona Lucas ya en el versículo 24 en cuanto a este mismo tema, dice: pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Y déjame explicarlo desde la misma perspectiva de los pobres. No es que ser rico sea un pecado. El problema es cuando yo tengo los recursos, pero vivo una vida egoísta. Tengo los recursos y no me preocupo por el que está cerca de mí y no tiene los recursos. Cuando yo tengo una compra abundante en mi alacena, pero al lado de mi casa hay una persona quizás pasando hambre, y yo tengo el conocimiento, porque si no lo tengo, no lo tengo, pero yo tengo el conocimiento y aún así decido no hacer nada, pues ya no es cuestión de que soy rico o no soy rico, es la forma, al igual que la pobreza, es la forma como yo escogí vivir mi riqueza. Y dice que en este caso, para estos, dice, pobre de ellos, ay, pobre de ellos, porque ya han recibido su consuelo. Mire, lo que tienen material ahora, ese ha sido su consuelo. Pero cuando todo se acabe, cuando pasemos quizás a la otra vida, donde todas mis posesiones no podré llevármelas, tendrán que quedarse aquí. De ellos recibí el consuelo que yo iba a recibir. Vamos a seguir. Dice en Mateo capítulo 5, el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí sí, vamos, seguimos con la estructura.
Dice, bienaventurados con los que lloran. Primera parte. Aquí los bienaventurados, ¿quiénes son? Los que lloran. Ok, la segunda parte está en futuro, no en presente. Recibirán consolación. ¿Por qué en futuro? Porque mire, la única manera de usted recibir consolación es porque usted tiene para que usted sea consolado, usted tiene que haber pasado por algo. O sea, a nadie van a la fiesta de cumpleaños donde está riéndose, celebrando, comiendo bizcocho, pasándola bien, feliz, no tengo problemas, estoy feliz de la vida, no me falta nada. Esa persona no necesita consuelo. Quien necesita consuelo es quien ha pasado o está pasando por un momento difícil de aflicción. Así que desde esa perspectiva, siempre la consolación estará en futuro. ¿Por qué? Porque siempre la consolación vendrá después del momento difícil. Hay veces que nosotros, y eso parece sencillo, pero es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros queremos que el momento difícil no llegue. Pero es que hay momentos que el momento difícil va a llegar. Y por eso es que el consuelo existe. Porque si el momento difícil no llegase nunca, no hacía falta el consuelo. ¿Para qué hace falta el consuelo? ¿Para qué? O sea, es importante entender que el consuelo siempre vendrá luego del momento difícil. De hecho, en la versión que cubre Lucas, no habla de recibir consolación, sino que bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán en futuro también. Y hay veces que esa alegría que nos causa el reírnos, el alegrarnos, la disfrutamos tanto y tanto muchas veces porque la estamos pasando, estamos disfrutando, estamos riendo luego de haber pasado un momento sumamente difícil. Y eso es lo que nos hace a veces disfrutar a tal grado esa risa, esa alegría, ese gozo, porque la ponemos en perspectiva dentro del momento difícil que pasé en un momento dado en mi vida. Quizás tú estás viviendo un momento difícil en esta hora, sí. Pero va a pasar. Y llegará el consuelo. Y llegará la risa. La vida es un ciclo. Al ser humano no le gusta. Quizás no siempre estar en la parte de arriba del pico. Pero hay momentos de reírnos, de gozar, de algarabía. De momento la cosa cambia y viene el lloro. Y viene la tristeza. Y viene el lamento. Pero cuando perseveramos en aquel en quien hemos creído, volvemos nuevamente al momento de ser consolados, al momento de reírnos y de pasarla bien. Lo importante es cuando estoy en el pico arriba, recibiendo el consuelo, disfrutando de la risa, en ese momento aferrarme aún más fuertemente al Señor en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano va a llegar el llanto y tarde o temprano va a llegar el momento difícil. Yo quisiera decirte como pastor que tú vengas a los caminos del Señor y nunca va a haber tristeza, pero yo te mentiría. Los momentos de tristeza siempre van a llegar. Por eso es que cuando estamos en la parte arriba del pico, es que tenemos que agarrarnos del Señor y decirle: Señor, fortaléceme, gracias por este momento agradable que me permites vivir, pero dame fuerzas, porque yo sé que va a llegar la prueba tarde o temprano, va a llegar el momento difícil, va a llegar la pérdida, va a llegar la enfermedad, va a llegar la escasez en algún momento dado. Dame fuerzas ahora, para que cuando llegue ese momento, de la misma forma es que he estado aferrado a ti, mantenerme aferrado a ti. Vamos a seguir adelante, porque si no... En el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo, y esta bienaventuranza solamente la menciona Mateo, por eso que usted ve las otras columnas vacías, porque Lucas no menciona estas, lo vimos en la tabla anterior, recuerden, la primera tabla donde aparece todo el sermón del monte, hay muchas partes que Lucas omite. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Por qué usted cree que Lucas omite ciertas cosas? Porque mire, depende de la audiencia a quien le está hablando. Mire, Mateo le está hablando a una audiencia judía, hebrea, y le está hablando en un momento donde ya el templo de Jerusalén fue destruido. Por lo tanto, usted va a notar que en la versión de Mateo se habla mucho sobre el sufrir, el llorar, el consuelo, como en este caso, ¿verdad? El ser mansos, ¿verdad? Y entender, ¿verdad?, que nuestra heredad está segura en las manos del Señor, porque Mateo le está hablando a una población judía que viene de una gran pérdida de su templo y de una Jerusalén en gran medida destruida.
Lucas ya le está hablando a otra población muy diferente, una población más gentil, con otro énfasis, que quizás no necesita profundizar tanto en las bienaventuranzas que Jesús pronunció en aquel momento dado. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante entender que de la misma forma que quizás Lucas está cubriendo solamente las bienaventuranzas perdón, que son pertinentes para la audiencia a la cual él está hablando, de la misma forma Mateo cubre una cantidad enorme porque necesita muchas bienaventuranzas para este pueblo que estamos viviendo un momento, este pueblo judío que está viviendo un momento muy difícil. Pero es posible que quizás haya otras bienaventuranzas que no están cubiertas ni por Mateo ni por Lucas. Recordemos lo que dije al principio, ellos escribieron mucho tiempo después que esto pasó. Y obviamente ellos están escribiendo de acuerdo a las fuentes que reciben y de acuerdo a la necesidad de a quien les están escribiendo ellos. Así que es posible que fueran muchas más bienaventuranzas, pero estas que estamos mencionando son las que eran pertinentes para la audiencia a la cual ellos las estaban escribiendo en ese momento. En esa misma línea, en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso a usted le suena muy familiar para nosotros, pero especialmente para los judíos, como dije ahorita, que vienen de un momento dado donde su templo fue destruido y prácticamente expulsados de Jerusalén. Donde en nuestra mente humana me destruyeron mi templo, me expulsaron de la ciudad santa para efectos de los judíos, ¿verdad? Pues yo lo que debo pensar es en venganza contra los mismos romanos que son los que me causaron todo esto. Pero sin embargo, en esta bienaventuranza, Mateo está haciendo énfasis, utilizando las palabras de Jesús, está haciendo énfasis en que es importante ser mansos y que al fin de cuentas, mira, nuestra heredad no es el templo, nuestra heredad no es la ciudad santa de Jerusalén, nuestra heredad no es la iglesia donde yo me congrego, esa congregación, mi heredad es la tierra, todo. Y en este momento que estamos viviendo, donde prácticamente no estamos en los templos, hemos tenido que hacer de todo, nuestros hogares, cuando salimos a hacer alguna gestión al banco o lo que sea. Entender que todo esto Dios lo ha puesto a nuestra disposición, es nuestra heredad. Y que muchas veces nos conformamos con simplemente toda esa heredad, todas esas bendiciones, todas esas promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, nos hemos conformado con simplemente mantenerlas encerradas el domingo en la mañana o en el culto de oración de la semana o en el estudio bíblico. Nos hemos conformado con mantenerlas encerrados en las cuatro paredes de nuestra congregación, cuando son promesas para toda la tierra. Y es nuestra responsabilidad compartirlas. Seguimos. Ya en el capítulo 5, versículo 6 de Mateo, aquí sí, tanto Lucas como Mateo hablan de la misma bienaventuranza. En el caso de Mateo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Déjeme amarrar la versión de Mateo desde la perspectiva que le estaba hablando de los judíos, que habían sido expulsados de Jerusalén, que el templo había sido destruido, ¿verdad? Era un pueblo que en ese momento, a quien Mateo le está escribiendo, era un pueblo que tenía sed de justicia. Su templo había sido destruido, habían sido expulsados, prácticamente perseguidos por los romanos. Ellos tenían sed de justicia. Y el Señor lo que le dice a esta gente a través del escrito de Mateo en ese momento es que esa sed de justicia va a ser saciada, no en el momento, en el futuro va a ser saciada. Y así pasó, fue saciada. De hecho, el Imperio Romano pasó a la historia. Esa sed de justicia iba a ser saciada. Pero mire lo interesante, que en la versión de Lucas, hablando también de esa bienaventuranza, dice, bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre. No habla de justicia, simplemente habla de hambre. Aparentemente la audiencia a la cual le estaba hablando Lucas era una audiencia que quizás estaba pasando por momentos de escasez y momentos difíciles. Porque habla de hambre física, material. Y habla que de esa hambre física y material, dice el Señor que también ellos serán saciados en futuro. Volvemos a lo mismo que hablamos con el llorar. O sea, yo soy saciado porque pasé hambre. Si yo no he pasado hambre, si yo no tengo hambre, no tengo por qué ser saciado. Así que por lo tanto es un acto de futuro. Una vez
estoy en la necesidad, pues en ese momento obviamente yo recibo la respuesta del Señor y soy saciado. ¿Ok? Seguimos hacia adelante. Y estoy brincando un poco la parte de la maldición de Lucas, porque para no tomar tanto tiempo, porque el reloj sigue pasando y no quiero tampoco extenderme mucho. Quiero ser sabio. ¿Ok? Ya en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo tenemos otra bienaventuranza. Esta solamente la cubre Mateo. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán, otra vez en futuro, serán tratados con misericordia. Mire, si usted se fija, y déjeme aprovechar, en estas bienaventuranzas que mencionó Jesús, en la inmensa mayoría habla del futuro. Y parte de la estructura, como explicamos al presente, de una bienaventuranza podía ser el presente. Y hay algunas que él menciona dentro de estas bienaventuranzas que él habla del presente, como la que comenzamos al principio, sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? De los pobres de espíritu, ¿verdad? De los humildes, que en presente ya somos parte de ese reino de Dios. Pero la inmensa mayoría de estas bienaventuranzas hablan sobre el futuro. Mire, tenemos que entender que aunque Dios hace grandes cosas en la vida de la iglesia, grandes cosas en la vida del cristiano, grandes cosas en la vida del creyente, grandes cosas en medio de nuestra vida, hay que entender que las más grandes promesas que Dios tiene para nosotros están en el futuro. La mayor, que es la vida eterna, pues está en el futuro. Que sí, hay promesas para el presente que recibiremos, pues claro, que Dios en el presente nos dará fortaleza y nos ayudará a veces a pasar, ¿verdad?, el momento difícil. Sí, todo eso en presente es cierto. Pero gran parte de las grandes promesas que Dios tiene para nosotros están en futuro. Y es importante que el creyente, que usted y yo entendamos eso, porque si nos aferramos a que todas las promesas de Dios tienen que ser en el presente, yo voy a vivir una vida de decepción, porque mira, hay situaciones en mi vida que yo no voy a ver la respuesta quizás en el momento, y quizás en mi vida yo no vea esa respuesta, quizás la vean mis hijos o mis nietos. Yo tengo que estar claro que hay cosas que mis ojos no las van a ver, o por lo menos no inmediatamente. Y yo tengo que entender que yo tengo que ser, aún así tengo que ser bienaventurado, aún así tengo que ser digno de ese título, de ser bienaventurado, porque ahora sí mi comportamiento, lo que yo hago, lo que yo reflejo de alguna manera, de una forma u otra, está en línea con lo que Dios espera de mí. Aunque mi recompensa no sea en el presente, sea en el futuro. Dice esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Yo podré tratar con gente con mucha misericordia, pero en el presente mucha gente no va a tener misericordia de mí. No las va a tener. En un momento en el futuro, Dios cumplirá su promesa. Y posiblemente sea el momento más necesario. Desde la perspectiva de Dios, claro está. En ese momento yo recibiré la misericordia, que en última instancia va a ser la misericordia de Dios, que a fin de cuentas es la más grande y la más que cuenta. Pero en el camino, en mi presente, van a haber muchos momentos en que yo seré bienaventurado porque seré misericordioso, pero en el presente mucha gente no va a ser misericordioso conmigo. Pero yo tengo que aferrarme a la promesa del Señor. Continuamos. Dice el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo, solamente también lo cubre Mateo, no, aquí no lo cubre Lucas. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en futuro otra vez. En futuro. ¿Ok? Es interesante porque cuando habla de los de limpio corazón, la palabra que se utiliza en griego para corazón se puede traducir también como voluntad, los de una voluntad limpia. Aquellos que tienen una voluntad limpia van a ser bienaventurados. ¿Ok? Y ellos verán a Dios. Yo tengo que analizar en mi vida si mi voluntad realmente es limpia. En otras palabras, ¿qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Como cuando mis padres quizás cerca de las Navidades me decían, no, yo te voy a comprar en Navidad si te portas bien una bicicleta o qué sé yo, cualquier otro regalo, no sé, que se me ocurra ahora. Y nosotros en esa última parte del semestre antes de Navidad nos portábamos como no nos portamos durante todo el semestre. Nos preocupamos porque no solamente hacerlo bien, porque la gente alrededor viera que lo estábamos haciendo bien. Porque nuestro enfoque estaba en lo que mis padres me habían prometido.
no en mi voluntad, no es en que yo entendía en mi corazón que tenía que hacerlo bien. Mi voluntad estaba enfocada en el premio, en lo que yo estaba esperando. Y cuando traducimos eso en nuestra vida de creyentes, si mi vida como creyente siempre está detrás de los premios, de las promesas están ahí, existen, pero si mi vida como creyente depende de las promesas solamente, yo tengo un problema. Y definitivamente ese problema me va a impedir ver a Dios. No voy a ver a Dios claramente. Estoy viendo a otro Dios, estoy viendo otra imagen de Dios, estoy viendo otra interpretación de Dios, pero no estoy viendo al Dios correcto, al Dios verdadero. Porque me estoy enfocando realmente en hacer algo por el premio que voy a obtener. Es que tenemos que hacer eco de las palabras quizás de los 3 jóvenes en el horno de fuego. No adoraremos a nadie. Y el Dios en quien creemos nos puede salvar de este horno de fuego. Pero si no nos salva, aunque no nos salve, como quiera le vamos a ser fiel a Él. Eso es tener una voluntad limpia, que no depende del premio, que no depende de la promesa, sino que simplemente depende de mi fidelidad a Dios. Continuamos. En el versículo 9, allá en el mismo capítulo 5 de Mateo, también lo cubre solamente Mateo, como dije al principio, la mayoría de estas bienaventuranzas las cubre Mateo. Lucas solamente menciona algunas de ellas nada más. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos al contexto primero. Como dije en el Evangelio de Mateo, como ya he dicho en varias ocasiones, el pueblo judío había sido prácticamente expulsado de Jerusalén. Para ellos la ciudad santa, el templo había sido destruido. Ellos tenían quizás en su corazón el deseo de defenderse y de desquitarse. Y a este pueblo que está sufriendo quizás la más grande humillación que ha sufrido como pueblo, al que Mateo sale a escribir utilizando las palabras de Jesús en aquel sermón, les dice que los que van a ser bienaventurados son los que son pacificadores, los que buscan la paz. Mire, los que provocan la paz. Y provocar la paz, cuando hay paz, es un mamey, eso es fácil. Es provocar la paz en tiempo de conflicto, en tiempo de persecución, en tiempo donde quizás yo soy el objeto de la burla, de la persecución, de la humillación. Y aún así, a pesar de todas esas cosas, yo escojo ser agente de paz. Porque cuando todo está bien, es muy fácil ser un agente de paz. Pero cuando todo está en contra de mí, es que realmente yo tengo que demostrar que yo soy un agente de paz. Como dice muy bien lo que dice posteriormente, que también está en futuro. Entonces que yo tengo que demostrar que yo soy un hijo de Dios. Y que muchas veces, aunque tengo ganas de decir 4 cosas, me muerdo la lengua. Que aunque tengo ganas de quizás usar mis manos para la violencia, prefiero apretarlas con mi otra mano y pedirle a Dios que calme mi ira. Porque quiero ser obediente, porque quiero ser digno de ser llamado bienaventurado por el Señor. Seguimos. En el versículo 10 del mismo capítulo 5, seguimos solamente con Mateo, Lucas aparece ya más adelante, casi al final. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Volvimos al presente. Es interesante porque estas bienaventuranzas al principio, recuerda, cuando comenzamos en el presente. Después todo fue en el futuro, la segunda parte. Y aquí ya prácticamente, ya casi en el final, vuelve nuevamente al presente. Mientras todo lo otro fue en el futuro, con excepción de la primera. Bienaventurados los que padecen persecución hoy por causa de la justicia, porque de ellos es hoy el reino de los cielos. De hecho, es prácticamente casi una copia de lo que está arriba. Mateo quería recalcar muy bien las palabras de Jesús.
cuando llega la persecución, cuando llega la injusticia, cuando llega el momento en que quizás lo pierdes todo. Pero escúchame bien, lo has perdido todo porque decidiste ser obediente a Dios y porque decidiste, ¿verdad?, seguir la causa de la justicia de Dios, no de tu propia justicia, sino de la justicia de Dios. Entonces podemos sí afirmar que nosotros somos parte del reino de Dios, que realmente pertenecemos al reino de Dios. Somos parte del reino de Dios porque no son las circunstancias las que nos dicen cómo vamos a actuar, sino es el soberano de ese reino, que es Dios, el que nos dice cómo vamos a actuar. Cuando son las circunstancias las que me molestan, las que me hacen exasperar de alguna manera, que me hacen sentir molesto y que estoy a punto de explotar, cuando son las circunstancias las que me guían en mi forma de actuar, realmente el soberano en mi vida no es Dios. Pero cuando yo afirmo que yo soy parte del reino de Dios, estoy afirmando que el soberano, que el rey de mi vida es Dios. Por lo tanto, Él es el que dicta, Él es el que dice la forma como voy a actuar, aunque a mí no me guste. Aunque yo no quiera actuar de esa manera. Pero si Dios quiere, lo voy a hacer. Aunque a veces trate de hacerlo y no me salga, y en el camino me equivoque, persisto porque a fin de cuentas quiero hacer lo que Dios desea que yo haga. Y seguimos. Aquí sí hay una versión de Mateo y de Lucas, tanto en el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo como en el capítulo 6, versículo 22 de Lucas. Dice la versión de Mateo: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. No tiene segunda parte. Aquí no tiene ni pasado, en la segunda, no tiene segunda parte, así que por lo tanto no tiene una segunda parte ni en futuro ni en presente. Se queda simplemente con la bienaventuranza, que como dijimos en la explicación al principio, cuando no tiene esa segunda parte ni en presente ni en futuro, cuando simplemente es la bienaventuranza, es porque está claro de que de por sí lo que se está diciendo allí es la voluntad de Dios. No hay que explicar nada, no hay que decir lo que va a pasar, no hay que decir lo que está pasando, no hay que explicar nada, porque se entiende, está implícito en que eso es voluntad de Dios. Y aunque no haya recompensa posterior, aunque no haya una recompensa en el momento, yo lo voy a hacer porque es voluntad de Dios. Dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. ¿Sabes? Cuando hay gente que te hace daño, tú eres bienaventurado. Pastor, por eso está fuerte, porque hay gente que hace un daño, sí. Pero tú estás siendo instrumento de Dios. Tú estás siendo instrumento de Dios. De alguna forma el Señor le está hablando a esa vida que quizás está tratando de hacerte daño, pero a través de tu actitud, a través de tus palabras o a través de tu silencio, Dios está hablando a esa vida. De alguna forma le está ministrando. Tú no lo escucharás, tú no lo entenderás, pero Dios le está ministrando a esa vida. De alguna forma los sufrimientos que pasamos en este mundo que no nos gustan, a mí no me gustan, nadie le gusta vivir en sufrimiento, pero en muchas ocasiones a través del sufrimiento, de ese sufrimiento que pasamos nosotros, Dios se está glorificando en la vida de otras personas. Dice la palabra que hay una nube de testigos que nos está observando para ver cómo nos comportamos en el momento de aflicción, en el momento de dolor, en el momento de quebranto, en el momento de necesidad, en el momento de escasez, en el momento de enfermedad, en el momento de soledad. Hay una nube de testigos que nos está mirando, que nos está observando para ver cómo nos comportamos. Y ¿sabes qué? A través de esa observación que esa persona está haciendo de nuestra vida, de nuestro comportamiento, Dios le está hablando. Así que está siendo instrumento de Dios. Sí, sé que es difícil. Sí, sé que duele. Pero está siendo instrumento de Dios. En la versión de Lucas, de ese mismo pasaje, dice: bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vituperee y menosprecie su nombre como algo malo. Dios sabe por la situación por la cual tú estás pasando. Dios lo sabe. Y Él no se ha olvidado. Y en medio de la situación que estás viviendo, Él te dice: ¿sabes qué? Me eres fiel
Eres bienaventurado, eres bienaventurada, no desmayes. Tengo promesa para ti, pero aun si no la viese, sé que me eres fiel. Y dice ya en el capítulo 5, versículo 12 de Mateo, ya aquí ya es el cierre, ya no es una bienaventuranza, sino simplemente el cierre. Al igual que en Lucas 6:23 dice, una vez, ¿verdad?, que ha descrito lo que es una persona bienaventurada en medio de un montón de circunstancias, en medio de un montón de realidades, lo que es una persona realmente bienaventurada, dichosa, feliz en el Señor. Dice, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. La versión de Lucas 6:23 dice, cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Mira, en la historia del Evangelio han habido tantos mártires. Han habido tanta gente que ha sufrido por el Evangelio. Hay tanta gente que ha muerto por el Evangelio. Hay tanta gente que ha sido perseguida por el Evangelio. Y muchas veces yo como creyente no quiero persecución, no quiero dolor, no quiero quebranto. Y usted imagínese a un Jesús, que es el que habla de estas bienaventuranzas. Imagínese a un Jesús que no hubiese estado dispuesto al dolor. ¿En dónde hubiese quedado el Getsemaní? ¿En dónde hubiese quedado el arresto de Jesús? ¿En dónde hubiese quedado la humillación delante del Sanedrín? ¿En dónde hubiese quedado la humillación delante de Pilatos? ¿En dónde hubiese quedado el dolor, los azotes, las heridas, el cuerpo desfigurado por los azotes que recibió Jesús? Usted imagínese a un Jesús que no hubiese estado dispuesto a cargar su cruz hasta el monte Calvario. Y si quiere ir al extremo, imagínese a un Jesús que no hubiese estado en la cruz. En vano sería nuestra fe. Y si el consumador de nuestra fe estuvo dispuesto a pasar por todo eso, ¿quién soy yo para pedir o desear un evangelio sin dolor y sin quebranto? Escúcheme bien, no es sufrir por sufrir, no es tampoco vanagloriar el dolor, el quebranto, el maltrato, la humillación y convertir todo eso prácticamente en un ídolo, no es eso. Es a pesar de que no deseamos eso, de la misma forma en que habló Jesús en el Getsemaní, aunque no deseamos pasar por eso, si hay que pasarlo, lo pasaremos. Aunque no deseamos estar encerrados en nuestra casa, si es necesario estar encerrados, lo estaremos. Aunque deseamos estar en nuestro templo y estar todos juntos, si es necesario estar un tiempo más sin estar en nuestro templo, lo estaremos. Porque más importante que estar en el templo es que Jesús esté en nuestro corazón. Si deseamos realmente ser llamados bienaventurados y bienaventuradas, si realmente queremos ser llamados dichosos y dichosas, si realmente queremos afirmar que la decisión de vivir
al lado de Jesús, con simplemente esa decisión, ya es motivo para ser felices. Si así lo afirmamos, si así lo creemos, entonces podemos ser llamados bienaventurados. Permíteme orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, y en esta hora, Padre amado, venimos delante, Señor, de tu presencia para pedirte, oh Señor amado, que nos permita ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Señor, dale la forma que tú quieras, la forma que tú desees, oh Señor. Sabemos, oh Señor, que en ese transformar de nuestra vida puede llegar dolor, quebranto, momentos difíciles. Pero sabemos, oh Señor, que si estamos a tu lado, que si tú estás a nuestro lado, oh poderoso Dios, Señor, podemos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a poder ser llamados por ti bienaventurados, oh Señor. Que el motivo de nuestra alegría y de nuestra felicidad seas tú, Señor, y entender que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Queremos dar unos cuantos anuncios. Tenemos también una lista por aquí que queremos mencionar, pero antes de la lista déjenme dar los anuncios rápidamente. Mañana miércoles, gracias José por correrme, estoy medio perdido yo. Uno encerrado ya ni se acuerda del día. Mañana miércoles vamos a tener un tiempo de oración a las 7:30. Y déjenme buscar por aquí rápidamente porque quiero compartir con ustedes que mandé una promoción por los diferentes grupos y quiero dar la información como debe ser. Creo que está en tu teléfono la promoción que yo pasé de la semana. Si me lo puedes pasar un momentito en el grupo de la iglesia. Sí, por favor. Porque avanzo más que buscándolo por aquí, aunque yo creo que aquí está, déjame ver. No se me retire nadie, ¿verdad? Queremos... No. Ok. Es que en esa promoción que pasé esta semana sobre todo lo que vamos a estar haciendo en la semana, anunciamos, ¿verdad? El estudio bíblico que tuvimos hoy, que acabamos de tener. Y mañana, como dije hace un momento, vamos a tener momentos de oración, un servicio de oración. Pero no va a ser ni por Facebook Live, ni va a ser por Zoom, ¿verdad? Que son las otras plataformas. Sino va a ser por la vía telefónica, ¿verdad? Por una aplicación que se llama FreeCall Conference. Que para efectos de mío, ¿verdad? Que yo voy a utilizar para organizar todo esto, para efectos suyos, ¿verdad? Que quiera acompañarnos en esta experiencia de oración. Lo único que usted necesita es un teléfono. Solamente un teléfono. Puede ser su celular o puede ser el teléfono de su casa, no importa. No necesita internet. Estamos haciendo esto porque sabemos que hay personas que no tienen la facilidad de internet y queremos, ¿verdad? De alguna forma abrir la puerta para que también puedan acompañarnos durante el día de mañana. Para llegar a esta experiencia, lo que tienes que marcar el número. No sé si conseguiste la promoción en el grupo de la iglesia. En la promoción que mandé en azul de la semana, para que me lo pases, para yo leer los números, para que me lo pases el teléfono, sí, para pasarle un momentito porque no recuerdo el número de teléfono y quiero aprovecharlo, se me olvidó anotarlo para poder pasarlo. Usted va a marcar un número de teléfono que lo vamos a dar ya mismito. Una vez que usted marque ese número de teléfono, va a salir una operadora automática. Y cuando salga la operadora automática, usted va a escribir, ¿verdad? A marcar 6 dígitos. Y luego de los 6 dígitos, el símbolo de libra, ¿verdad? El símbolo de número que aparece en los teléfonos. Y una vez usted marque esos 6 dígitos y marque ese símbolo de número, usted va a entrar al espacio donde vamos a estar todos orando. En esa dinámica van a haber posiblemente muchas personas.
La unidad tiene la capacidad hasta para 1000 personas, no creo que lleguemos tantas, ¿verdad? Pero tiene una capacidad para 1000 personas, pero todo el que se quiera conectar va a estar. Yo voy a tener el control desde acá para poder darle mute a todos los teléfonos, ¿verdad? Si usted entra y usted habla y usted siente que no lo escuchan, no se preocupe. Si usted está escuchando es suficiente, porque la idea es que usted escuche. Al final de la experiencia de oración, sí abriremos, ¿verdad? Quitaremos el mute, abriremos los micrófonos, ¿verdad? Desde su teléfono para que usted pueda sí dar sus peticiones ¿verdad? O mencionar cualquier cosita en ese momento. Pero en la primera parte, si usted habla y no le escuchan, no se preocupe, que es solamente para que usted escuche el servicio de oración que se está preparando. Al final entonces se abrirá el espacio para que usted pueda mencionar las diferentes peticiones. Eso va a ser mañana a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche va a ser esa actividad mañana. ¿No pudiste conseguirlo? No. Pásame el teléfono, es para yo verlo. Sí. Es para poder mencionar el número, ¿verdad? Para que la gente anote. Está en los grupos, usted puede ir a verlo. Quiero mencionarlo por si a alguna persona no le llegó la promoción, usted sepa. Usted va a marcar, escuche bien y puede anotarlo. Usted va a marcar 472-5494. 5494. Cuando usted marque va a sonar el teléfono, va a salir una operadora, una grabación de una operadora en automático, ¿verdad? Y cuando esa operadora esté hablando, no tiene que esperar que termine, cuando esa operadora esté hablando, usted va a marcar el 291810. 291810 y el símbolo de libra, el símbolo de número. Y una vez que marque eso, va a tener el acceso para poder entonces entrar al sistema y poder escuchar el servicio de oración de mañana. Lo hacemos de esta manera, vuelvo y repito, porque queremos que todas las personas que no tienen el acceso a internet puedan conectarse y tener ese espacio para compartir con nosotros. Es abierto a todo el mundo. Usted no solamente puede entrar usted, si usted tiene algún familiar, algún vecino, alguna amistad, a alguien que usted entiende que necesita ese espacio, ¿verdad? Para escuchar ese momento de oración, ese momento, ¿verdad? De intercesión. Dele el número con toda confianza. Si no lo copió, no se preocupe. Recuerde que esto queda grabado. Usted puede más adelante ver la grabación y darle para atrás para anotar el número. Y si no, en los diferentes grupos de WhatsApp que estamos compartiendo siempre, tanto el de la iglesia como los grupos de transmisión que pasamos para avisar sobre el comienzo del culto, está ahí la promoción. Y si no, yo la voy a pasar nuevamente. No se preocupe. Eso va a ser mañana. Y el jueves, entonces tendremos también otro servicio que será más bien un servicio para dar testimonio, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo grandes cosas en medio de todo lo que estamos viviendo. Así que va a haber un espacio, un servicio para que usted pueda dar testimonio. Ese va a ser desde Zoom, ¿ok? Desde Zoom. Y para ver el código que necesita, pues la misma promoción que se envió está. También nos puede escribir a los diferentes grupos y le podemos dar el código para que usted pueda entrar. Así que eso va a ser tanto mañana miércoles como jueves. Miércoles servicio de oración a las 7:30 y servicio de testimonio y de gratitud el jueves a las 7:30 también de la noche, ambos. El primero por la vía telefónica, por los números que di, que ya están en las promociones, y el jueves a través de Zoom. ¿Okay? Y el domingo regresamos nuevamente, otra vez, aquí a través de nuestra servicio dominical desde las 10:30 de la mañana. Así que eso es todo lo que tenemos en anuncios. Queremos aprovechar, ¿verdad?, algunos motivos de oración de algunas personas que escribieron y queremos siempre mencionarla. Nuestra hermana Alma pide oración por su hija y sus hijos. Hermano Rafael pide por salud para su espalda y sus manos. Nuestro hermano Rafael. Y continuamos siempre orando, ¿verdad?, tanto por Humberto como por Edna Evelyn, al igual que por Emma y José, por María Vega, por Maggie, que siempre se conecta y me llamó los otros días. Maggie, Dios te bendiga. Y también por Emily y su familia, que también se conecta siempre, y por todo Puerto Rico en medio de la situación que estamos viviendo. Esos son los motivos de oración por los cuales vamos a orar ahora para culminar esta experiencia. Así que si me acompaña en este momento, vamos a orar dando gracias a Dios por la experiencia que nos permitió vivir en esta noche y también por cada una de las peticiones que han sido mencionadas en esta hora. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Padre, por la hermosa experiencia de este estudio bíblico que nos has regalado en esta noche. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que pudo conectarse. Señor, también te pedimos
por aquellos que por alguna razón no pudieron conectarse, oh poderoso Dios. Y gracias te damos también, Señor, por la forma, Señor, maravillosa, como sabemos que a través de este estudio tú has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón, que todo aquello que hemos estudiado, todo aquello que hemos profundizado, sea atesorado en nuestro corazón y podamos, Señor, llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Señor, queremos también poner delante de ti cada una de las peticiones que han sido, Señor, enviadas en esta noche por nuestros hermanos y hermanas, Señor. Oh Padre, por diferentes motivos, por diferentes razones, Señor. Rafael, Señor, en esta hora, oh Padre amado, Señor, por la vida, Señor, y el tratamiento de nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Edna Evelyn, Señor, por la vida, oh Señor amado, de nuestra hermana Emma y José en esta hora, Señor, por nuestra hermana María Vega, allá en su hogar, oh Padre de la gloria, Señor, y por Emily y su familia, oh poderoso Dios, Señor, los ponemos a cada uno de ellos delante de ti en esta hora, pidiéndote, oh Señor, que seas tú interviniendo, que seas tú tocando, que seas tú sanando, que seas tú, Señor, sosteniendo, que seas tú fortaleciendo cada una de esas vidas en esta hora, oh poderoso Dios. Señor, pero también queremos poner delante de ti, Señor, a toda nuestra isla, oh Señor, a cada persona que en esta hora, Señor, quizás en esta hora en sus hogares está pasando un momento difícil de necesidad, Señor amado. Sé tú extendiendo tu mano poderosa y utilizando a tu iglesia, oh poderoso Dios, para poder llevar la ayuda y ser de bendición, Señor, a cada una de estas vidas, Señor. Oh Padre, y que tu cuidado, que tu protección, que tu guianza y que tu bendición también se extienda, oh poderoso Dios, en esta hora, Señor, a cada rincón de la tierra, en cualquier parte del mundo, Señor, que en esta hora, oh Señor, en medio de esta situación que estamos pasando, necesitan, oh Señor, de esa compañía tuya. Gracias, Padre, por esta noche. Ahora, Señor, nos despedimos en esta transmisión, Señor, pero no nos despegamos de tu presencia, que seguirá con nosotros, Señor, en esta noche y que nos permitirá, oh poderoso Dios, Señor, descansar y renovar nuestras fuerzas para mañana tener un nuevo día para laborar, oh Dios. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice en todo el mundo, amén, amén, amén. Gracias por su comparecencia, ¿verdad? Esta transmisión. Y seguimos siempre unidos desde casa. Que Dios me los bendiga y hasta mañana nos veremos a través de las vías telefónicas. Dios les bendiga.